Hola, bienvenidos al episodio número 87 del podcast Sigamos Ardiendo. Este episodio por distintas razones no se pudo grabar el día de ayer. Sin embargo, hoy 28 de marzo lo estamos grabando y más tarde, en la tarde, subiremos el episodio número 88. Así que vamos a comenzar el día de hoy, bueno, lo que fue el día de ayer. Espero ya hayas leído nuestras lecturas. Vamos a comenzar el segundo libro de Samuel y vamos a empezar. Capítulo 1. David oye de la muerte de Saúl. Aconteció después de la muerte de Saúl que, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Sicagli. El tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia, y le preguntó David: ¿De dónde vienes? Y él respondió: Me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿Qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él le respondió: El pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y su hijo y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? Y el joven que le daba las nuevas respondió: Casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿Quién eres tú? Y yo le respondí: soy Amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que tenía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, lo rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿De dónde eres tú? Y él le respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: Ve y mátalo. Y él lo hirió y mató, y murió. Y David le dijo: Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: Yo maté al ungido de Jehová. David endecha a Saúl y a Jonatán. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser: Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No los anuncies en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte, fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de batalla. Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Capítulo 2. David es proclamado rey de Judá. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: Sube. David volvió a decir: ¿A dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nebal,
el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con sus familias, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá, ungieron allí a David por rey sobre casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl, perdón. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Guerra entre David y la casa de Saúl. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isoboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió a Manaim, a Gabón, con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabón, y separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David, y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Catusrim, el cual está en Gabón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él le respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él, y Abner volvió a decirle a Asael: apártate de en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabón, y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab, diciendo: consumirá la espada perpetuamente. ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Araba toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió a perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén.
Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Capítulo 3. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Hijos de David nacidos en Hebrón. Y nacieron hijos de David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ainoma jezreelita, su segundo Kileab de Abigail, la mujer de Nabal el de Carmel, y el tercero Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesús, el cuarto Adonías, hijo de Agit, el quinto Cefatías, hijo de Abital, el sexto Itream de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Abner pacta con David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Ajá. Y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia de la casa de Saúl, tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Así haga Dios a Abner, y aún añada: y si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Pilatiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Beirum. Y le dijo Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a los de Benjamín, y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reinarás como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Joab mata a Abner. Y aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín, mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido, y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército con el que él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido el rey y le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues lo dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales hicieron volver desde el pozo de Siria, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí en venganza de la muerte de Asael su hermano le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino,
delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande en báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab pues y Abisaí su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabón. Entonces dijo David a Joab y todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñidos de cilicio, y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y endechado el rey al mismo Abner decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino a persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes de que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido el rey a matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarvia, son más duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Y estos fueron los 3 capítulos del día de hoy. Y son muy interesantes porque vemos cómo está iniciando el reinado de David, cómo David fue ungido, pero después levantaron otro rey sobre Israel. Si bien entiendo, fue el mismo Abner que levantó a alguien más, y surgen ciertas confrontaciones, ciertos problemas, y cuando Abner está reconciliándose con David, pues pasa que lo matan. Y es muy triste, pero mira, hay algo que a mí me llama mucho la atención acerca de David. Y es que David llora a Abner. O sea, Abner muy probablemente pudo haber sido un enemigo mucho tiempo de David. Sin embargo, cuando Abner se acercó a David, David tuvo el corazón para pactar con él. Y tenemos que entender eso. Como siempre lo hemos dicho, pactar no es algo X. Pactar no es algo que no tiene... O sea, no es algo que puedes hacer con cualquier persona. Y David había pactado con Abner. Había hecho algo que no se hacía con cualquier persona. Y es interesante porque eso significa que David tenía un corazón tan bueno y tan noble que no se quedaba con nada. O sea, no se quedaba con los problemas, no se quedaba con el enojo, no lo hacía suyo, sino que lo sacaba y trataba siempre de estar bien internamente. Y sabes, nos habla mucho mejor si hacemos la comparativa entre Saúl y David, nos habla muchísimo mejor de esta comparativa. Y por ejemplo, hay algo que nos llama la atención, que David llora por Abner y David hace ayuno por Abner. Y es muy interesante porque también Saúl tuvo un momento en donde quiso hacer ayuno y él decía: no voy a probar bocado, no voy a probar bocado. Y resulta que una mujer que era adivina y los del pueblo le convencieron para que comiera y comió. Sin embargo, David no comió. O sea, David estaba igual de triste, igual de afligido, y él no dejó de hacer ayuno. Aunque lo persuadieran para hacer ayuno, él no comió. Te parecerá cosas muy absurdas, pero nos demuestran las convicciones fuertes y férreas que tenía David. Que si David decía que iba a hacer algo es porque de verdad lo iba a hacer, y porque en su corazón nada lo podía mover. O sea, no le importaba lo que el pueblo dijese. Y es interesante porque del pueblo de Saúl nunca escuchamos que
que fuese de agrado al pueblo. Sin embargo, de David sí, por las convicciones que David tenía, porque David buscaba a Dios, porque David procuraba a Dios, a el pueblo le agradaba más. Pero a Saúl no lo vemos. No vemos que nos dice algo así. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Creo que meditando debemos de aprender un poquito de la vida de David, a que simplemente, y sonará muy repetido, pero que simplemente solo haya una cosa que nos interese más. Y que esa una cosa defina toda nuestra vida para que seamos íntegros. Creo que si pudiese decir algo de David es que es un hombre íntegro. Parece ser un hombre muy coherente entre lo que dice y lo que hace. Y creo que es bueno que procuremos ser hombres íntegros para con Dios y para con la gente. Que la gente vea que como soy en la iglesia, soy en mi casa, y como soy en mi casa, soy en mi escuela, y como soy en mi escuela, soy en la iglesia. Que como me vean que soy en mi casa, también me vean en mi trabajo. Y como soy en mi trabajo, me vean en mi iglesia. Tenemos que empezar a desarrollar esto, la coherencia, la integridad, aprender a no ser rencorosos, a que lo que decimos sea sí. Y si es sí, que sea siempre sí. Y que si es no, que sea siempre no. Y a tener un corazón sensible que sepa y que no batalle a la hora de hacer pacto con otros. Claro, el pacto no se hace con cualquier persona. Pero cuando digo esto veo el ejemplo de David, veo que Abner y David no tenían antes la mejor relación, sin embargo un pacto los unió. Y David no se negó a hacer ese pacto. Entonces, busquemos ser más personas así. Ser personas íntegras, ser personas correctas, ser personas que sigan la voz de Dios, ser personas que no se ofendan, ser personas coherentes. Vamos a orar. Padre, enséñanos a ser coherentes, enséñanos a ser íntegros, porque tú miras la integridad, tú buscas la integridad, más que cualquier sacrificio, más que cualquier ofrenda quemada. Lo que tú buscas es un corazón íntegro, es un corazón contrito y humillado. Padre, sabemos que la integridad viene del contemplarte a ti. Sabemos que mientras más te contemplamos a ti, más tu carácter se forma dentro de nosotros. Mientras más te contemplamos a ti, menos somos y más eres tú en nosotros. Jesús, ven y fórmate más en nosotros. Decidimos menguar para que tú crezcas en nuestra vida. Decidimos menguar todo lo que somos para que tú empieces a crecer y desarrollar tus frutos dentro de nuestro corazón. Trabaja en nosotros. Obra en nuestra vida. Queremos ser siervos para ti. Queremos ser personas íntegras. Personas que te agraden. Personas con las cuales tú te sientas contenta al ver nuestra vida. Te amamos, Rey. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la tarde. Nos oímos en la tarde para el capítulo que corresponde el día de hoy, el capítulo 88 del podcast Encontrando a Jesús. No olvides esto, sigamos ardiendo por Jesús.